COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 10 de mayo del año 2021, otra semana de enfrentamiento al virus SARS-CoV-2. Hoy, como parte del espacio dedicado a la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19, nos adentraremos en Soberana Plus, el candidato vacunal pensado para recuperados de la enfermedad. Aquí contaremos con la presencia del doctor Arturo Chan, quien es investigador principal de los ensayos clínicos de este candidato vacunal anti-COVID-19. Esto será en la segunda media hora de esta conferencia de prensa, porque antes vamos a conocer de inmediato el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en la primera media hora la intérprete de lengua de señas, Marileimis Repilado, y doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor. Buenos días, Gisela. Muy buenos días. A ti, a todo el equipo que nos acompaña siempre, la intérprete de lenguas de señas, al profesor Chan, que va a esclarecer algunas cosas en relación con la vacunación hoy, y a todas las personas que escuchan esta información. Hoy, de manera sintética, indicadores desfavorables. Lamentamos el fallecimiento de 9 personas en Cuba, todos contactos de casos positivos de la provincia de La Habana, 6 fallecidos en el país, en La Habana, con COVID-19, un paciente de 75 años del municipio Plaza de la Revolución, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que inicialmente seca y rinorrea, es secreción nasal. Fallece una paciente de 85 años del municipio del Cerro, con antecedentes de cardiopatía isquémica. Realmente al inicio estuvo asintomática, después fue que aparecieron los síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca descompensada y un broncoespasmo en un momento determinado. Fallece lamentablemente también un paciente de 54 años de edad, relativamente joven, del municipio del Cerro, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis hepática y cierto grado de alcoholismo. Realmente un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable, inicialmente con síntomas de tos y falta de aire. Fallece lamentablemente también una paciente de 82 años del municipio de Marianao, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y un trastorno psiquiátrico crónico. Esta paciente con síntomas iniciales de diarrea y falta de aire, con estas comorbilidades, pues lamentablemente evolucionó desfavorable. Fallece un paciente de 88 años de edad del municipio de La Lisa, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo y enfermedad de Parkinson, realmente comorbilidades de mucho riesgo. Síntomas iniciales, tos y secreción nasal. Y fallece en La Habana también una paciente de 80 años de edad del municipio de Boyero, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con síntomas iniciales de falta de aire y hipotensión arterial. En 2 personas, un paciente de 66 años del municipio de Camagüey, con antecedentes de hipertensión arterial y una leucemia mieloide aguda, que inicialmente presentó falta de aire. Fallece también lamentablemente en la provincia de Camagüey un paciente relativamente joven, 56 años de edad, del municipio de Sierra de Cubitas, con antecedentes de hipertensión arterial como única comorbilidad. Síntomas iniciales, tos, dolor de cabeza, pérdida del olfato y pérdida del apetito. Y fallece en la provincia de Pinar del Río un paciente de 60 años de edad del municipio Pinar, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cierto grado de afectación en miembros inferiores, que realmente con algunas comorbilidades pues la evolución no fue favorable. De esta forma, lamentamos nuevamente el fallecimiento de 9 personas en Cuba con COVID-19
y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Cuba amanece con 23.864 pacientes ingresados de sus hospitales, centros de aislamiento y demás. De ellos, 3.267 sospechosos, 14.609 en vigilancia y un total de 5.988 que lamentablemente nos estamos acercando a los 6.000, que sería una cifra récord, de pacientes activos confirmados ingresados en los hospitales, como consecuencia del número elevado de casos que se confirman diariamente. Estamos hablando en el día de hoy de 158 casos activos más que los que teníamos ingresados en el día de ayer. Nuevamente se procesan más de 24.000 muestras en los 27 laboratorios de biología molecular que tenemos en todo el país, 24.111 muestras, y se diagnostican, se confirman una cifra elevada también de pacientes positivos a COVID, 1.116, incluso 46 más que los del día anterior, que ya eran bastante elevados. Esto hace que la positividad de todas las muestras analizadas ayer pues fuera del 4,6%. Y de esta forma ya Cuba ha procesado, analizado en sus laboratorios de biología molecular 3.861.456 muestras para, mediante el diagnóstico de PCR, pues confirmar casos COVID-19. Y se han diagnosticado un total de 117.097 personas con COVID-19 desde el inicio de la transmisión de la pandemia en marzo del 2020. Eso hace que el 3,03% de todos los pacientes, de todas las muestras procesadas, resultaron positivas a la COVID. De todas las provincias y el municipio especial se procesan muestras en el día de ayer. El número mayor, como ocurre siempre por la complejidad epidemiológica, ahí lo tiene la provincia de La Habana, con un 37,5% de todas las muestras procesadas ayer. Le sigue Santiago con un 9%, Matanzas 7,4%, Camagüey y Mayabeque, definitiva, de todas las provincias, incluyendo 293 muestras del municipio especial Isla de la Juventud. La positividad de las muestras ayer, el mayor número en la provincia de Santi Espíritu, con el 6,9% de todas las muestras analizadas fueron positivas a la COVID. Pinar de Río el 6,8%, Holguín el 6,5%, La Habana el 6,4%, Artemisa el 6,2%, y ya Mayabeque en adelante fue por debajo de 5% de positividad. De los 1.116 pacientes diagnosticados ayer, 1.050 autóctonos y 66 importados. Cifra elevada, transmisión característica de Cuba, la transmisión autóctona de la enfermedad desde hace más de 4 meses y con un incremento que hemos estado viendo en los últimos días en cuanto al número de casos importados. De todas formas, es una cifra muy inferior a la transmisión autóctona, que es bastante elevada. Ahí tienen el comportamiento. Ayer con un incremento del número total de casos por encima de los 2 días anteriores, que indiscutiblemente es una cifra más de por encima de 1.000 casos confirmados. Del total de casos confirmados el día de ayer, el 91,04% fueron contactos de casos confirmados ya diagnosticados previamente. Grupo de mayor riesgo donde precisamente se busca la enfermedad. Y en el acumulado es el 94,6% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba tienen como antecedente el ser contacto de casos confirmados. 66, como ya yo dije, el 5,9% tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país. Y de manera acumulada el 5,18% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como fuente de infección
el extranjero. Han sido casos importados a nuestro país. 34 de los diagnosticados ayer todavía se trabaja para precisar la fuente de infección. Por provincias, el occidente muy complicado, como se puede ver ahora en el mapa. La Habana con 581 casos, Matanza incrementa a 61 casos, Artemisa 45, Mayabeque 35, Pinar del Río 50. Como se dan cuenta, cifras muy elevadas y en algunos casos con incremento. El municipio especial Isla de la Juventud por 20 días consecutivos sin diagnosticar casos de COVID-19. En el centro de nuestro país, un poco de más estabilidad, aunque Camagüey con 59 y Santi Espíritu con 55, pues tiene la transmisión más importante de la región central. Cienfuegos con 18, Villa Clara con 11 y Ciego Dávila con 7, un poco de más estabilidad en el control de la transmisión. Y el oriente, pues se mantiene, en este caso, la provincia de Holguín, que incrementa el número de casos a 92 en el día de ayer, cifra muy elevada que evidentemente, que evidencia que realmente no hay un buen control en estos momentos de la transmisión en este territorio, independientemente de que los eventos que tiene abiertos, los eventos en los cuales trabaja, influyen mucho en este número de casos. Me señala la doctora Georgina que no mencioné los 9 casos confirmados en el día de ayer de la provincia de Guantánamo. Lo agregamos en este momento. Gracias. Le decía que el 63,9% totalmente asintomático, por ciento que se incrementó en el día de ayer. Esto hace que ha acumulado el 49,6% de todas las personas diagnosticadas en estado asintomática en el momento del diagnóstico. Nuevamente el grupo de menores de 70 años, de menores de 20 años de edad, con una cifra elevada, el 15,6% de todos los diagnosticados en Cuba ayer, menos de 20 años de edad. Y de 174, 159, el 14,2% de los diagnosticados en Cuba en edades pediátricas, 18 años y menos, incluyendo, como vamos a ver, lactantes que se confirmaron. De esta forma, con esos 159 de las edades pediátricas ya se acumulan 15.074 personas, niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19. Estamos hablando del 12,8% de todos los diagnosticados en nuestro país. Y le señalaba la doctora Lisset que se preocupa mucho del comportamiento de este indicador, que en los primeros 9 días de mayo se han diagnosticado en Cuba 1.536 pacientes pediátricos, con un promedio diario de 150 casos pediátricos con mucho riesgo que han adquirido la enfermedad. El 62,8% de los casos pediátricos confirmados en el día de ayer corresponde a La Habana, 93 niños, jóvenes, adolescentes que fueron diagnosticados en esta provincia.
un número elevado de casos pediátricos activos, 829, recuperados el 94,5%. No reportaron casos pediátricos ayer ni Villa Clara ni Ciego de Ávila, ni el municipio especial Isla de la Juventud, que siempre señalamos que desde marzo no confirma casos en este grupo de edad. Y en el día de ayer, 9 menores de 1 año, 7 de la provincia de La Habana, 1 de Mayabeque y 1 de Santi Espíritus. Todos contactos de casos confirmados, promediando por cada caso menor de 1 año 10,1 contactos por cada uno. Dense cuenta de que todavía no hemos modificado algunos de los malos hábitos que todavía en algunos casos se presentan. Ya se acumulan 801 niños lactantes menor de 1 año diagnosticados en Cuba y se mantiene, para evidenciar el riesgo de esta enfermedad, el lactante de 2 meses y el adolescente de 12 años, que además presentan comorbilidades en estado grave de la enfermedad. Estable, pero en estado grave de la enfermedad. De 20 a 39 años de edad se diagnostican 388 personas ayer, de 40 a 59, 368, y de 60 años y más, un número elevado teniendo en cuenta el riesgo de este grupo de población. 186 pacientes diagnosticaron en el país ayer de este grupo de edad. El gráfico donde se ve las edades pediátricas, se ve que en el día de ayer nuevamente se supera el promedio que venimos manteniendo de casos en el país. 159 ayer, y el promedio que tiene el país es de 149 por día en los últimos 15 días, en el cual se han diagnosticado 2.231 casos pediátricos en 15 días. Volvamos a la reflexión del riesgo que se está corriendo. Casos importados ayer, cifra elevada, 66. De La Habana, 8 casos. 1 del Cotorro, de Marianao y Playa 2, y de Plaza de Revolución 3. 4 viajeros cubanos procedentes de España. 1 procedente de México, 1 de Panamá, 1 de Rusia y un turista italiano procedente de España también. En Matanzas se confirman 2 casos del municipio Cárdenas, un viajero cubano y un viajero cubano procedente de Rusia y un turista ruso procedente también de Rusia. En Villa Clara se confirman 5 casos importados ayer, 1 de Camajuaní, Manicaragua y Remedio con 1 también, y Santa Clara con 2. 2 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y 3 son viajeros cubanos procedentes de España. En Santi Espíritu, el caso importado que se diagnostica es del municipio cabecera, Santi Espíritu, viajero cubano procedente de Rusia. En la provincia de Ciego de Ávila se confirman 7 casos importados del municipio de Morón, viajeros cubanos procedentes de Rusia todos. En Camagüey, 17 casos importados, 12 del municipio Camagüey y 5 del municipio de Nuevitas, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Granma, un caso importado del municipio de Manzanillo, que en este caso es un viajero cubano procedente de Rusia también. En Holguín, 23 casos importados en el día de ayer. Báguano 3, Cacocún, Cueto y Jibara con 1 cada uno. Holguín 16 y Urbano Noris, un caso importado también en el día de ayer. 21 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y 2 son viajeros cubanos procedentes de los Estados Unidos. Santiago de Cuba confirma un caso importado del municipio Santiago de Cuba, que es un viajero cubano procedente de Jamaica. Y Guantánamo confirma un caso importado en el municipio de Guantánamo, que es un viajero cubano procedente de Rusia. Desen cuenta de la importancia de la medida que se adoptó en nuestro país de todos los viajeros
aislarlos para evitar. Si no, estos casos en la comunidad hubieran incrementado todavía mucho más la transmisión de la enfermedad. En resumen, ayer de los importados por países, de Rusia 53, de España 8, de Estados Unidos 2 y de Jamaica, México y Panamá 1 de cada uno. Ayer se diagnosticaron 7 extranjeros con COVID-19 en nuestro país. 4 congoleses producto de la transmisión autóctona aquí en La Habana. Un angolano, de igual forma, transmisión autóctona de La Habana. Un italiano importado que arribó a nuestro país y un ruso importado también de la provincia de Matanzas. Autóctonos, una cifra elevada ayer, 1.050 casos, 31 más que la jornada anterior. Podemos decir que de Pinar del Río, 50, estamos hablando de 31 casos autóctonos más que el día anterior, un incremento, el mayor número ayer en Sandino, con 23, en Guanes con 10, en Pinar del Río con 9, en Consolación del Sur y Mantua con 3 en cada uno y en Los Palacios con 2. Artemisa también incrementa el número de casos autóctonos en 10,45 ayer, en 8 de sus 11 municipios, el mayor número en San Antonio de los Baños 27, Guira de Melena 7, Caimito y Artemisa 3 en cada uno, Guanajay 2, Bauta, San Cristóbal y Candelaria con 1 cada uno. La Habana disminuye en 107 los casos autóctonos ayer, 573. Dispersos en sus 15 municipios, como es característico, el mayor número ayer en Arroyo Naranjo, 70, Guanabacoa 63, Boyero 61, 10 de octubre 59, San Miguel del Padrón 49, Cerro 48, Habana Vieja 33, Cotorro 32, La Lisa 30, Habana del Este 27, Centro Habana y Playa con 26 cada uno, Marianao 25, Plaza de la Revolución 18 y Regla 6. Como ven, cifras elevadas y dispersas en todos sus territorios. Mayabeque incrementa el número de casos autóctonos en 10 ayer, 35 en total y dispersos en 9 de sus 11 municipios. Güines y San José de las Lajas ayer con el número mayor, 7 cada uno, Madruga con 6, Báguano con 5, Bejucal y Santa Cruz del Norte con 3 cada uno, San Nicolás de Bari con 2, Quibicán y Nueva Paz con 1 cada uno. Matanzas también incrementa el número de casos autóctonos ayer, 41 más, en total 59, evidenciando la fuerte transmisión que tiene el territorio. El mayor número ayer en Cárdenas con 18, Matanzas con 17, Perico 6, Colón 5, Calimete 3, Jagüey Grande y Los Araos, y Limonar y Pedro Betancur con 2 cada uno, y Unión de Reyes y Jovellano con 1 cada uno. Cienfuegos disminuye el número de casos autóctonos en 10, 18 en el día de ayer. El mayor número en el municipio Cienfuegos 8, Cumanayagua 5, Lajas 2, Rodas, Aguada de Pasajeros y Abreu con 1 cada uno. Esta es una provincia que sigue manteniendo el control de la pandemia, igual que Villa Clara, independientemente de que tuviera un caso más ayer. 6 casos autóctonos, 3 del municipio Santa Clara y de Manicaragua, Camajuaní y Santo Domingo, 1 cada uno. Santi Espíritu incrementa nuevamente los casos en 17 más, 54 ayer. Santi Espíritu es municipio cabecera con 21, Atibonico con 17, Trinidad con 10, Tahuasco 5 y La Sierpe 1. Ciego de Ávila no tuvo casos autóctonos en el día de ayer. Felicitamos la estabilidad que ha ido manteniendo esta provincia en el control de la pandemia, que no es para que desmonte ninguna de las medidas que están establecidas, es lo que les va a permitir, no obstante la fuerte transmisión que tenemos en el país, mantener estos indicadores. Camagüey incrementa en 3 el número de casos autóctonos, 42 ayer, el mayor número, donde siempre ha tenido la mayor transmisión, el municipio de Camagüey con 30, Florida 4, Minas 3,
Esmeraldas y Manicú con 2 cada uno y Vertiente con un caso autóctono ayer. Las Tunas vuelve a disminuir en 13 el número de casos autóctonos, 14 en el día de ayer. Es una provincia que mantuvo y ha mantenido una buena estabilidad, un incremento en los últimos días que la cifra de ayer parece indicar que van logrando el control. El mayor número ayer en el municipio de Las Tunas 9, más Ibacoa y Puerto Padre con 2 cada uno y Jobabo con un caso ayer. Holguín, que ha presentado inestabilidad en la transmisión, 52 más ayer, 69 en total. También le influye mucho la presencia de eventos con número elevado de casos y el número mayor ayer en el municipio de Holguín, 47. Moa 6, Cueto y Frampaí con 5 cada uno, Banes 2 y Sagua de Tánamo, Calixto García, Cacocún y Urbano Noris con 1 cada uno. Granma, que después de una alta transmisión parece que quiere controlar la transmisión, 20 ayer, 3 menos que el día anterior, 14 en Bayamo, que es donde ha tenido la mayor transmisión, Yara 4 y Guisa 2. Santiago disminuye en 16 los casos autóctonos ayer, 57, mayor número en el municipio cabecera, 35 en Santiago de Cuba, Contramaestre con 11, Palma Soriano con 10 y el municipio de Mella, un caso autóctono ayer. Y Guantánamo, que también ha ido manteniendo control de la transmisión, 8 casos autóctonos, la misma cifra que el día anterior, 5 en el municipio de Guantánamo y 3 en el municipio de Niceto Pérez. Y resaltamos y reiteramos la felicitación al municipio especial Isla de la Juventud, que con las medidas de control que han ido tomando, bien estrictas, pues se mantienen durante 20 días sin confirmar casos de COVID en su territorio. De esta forma, Cuba en el día de ayer disminuye discretamente su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, como se puede ver ahí, a 134,2. La curva parece que quiere ir disminuyendo y esperemos ver si se logra mantener, aunque todavía no se puede hablar de disminución con las cifras de casos que estamos confirmando. La Habana y Mayabeque con las tasas más elevadas, 444,8 La Habana y Mayabeque con 148,6. Las cifras más bajas de tasa de incidencia, Ciego de Ávila, 10,1, Villa Clara, 8,6 y como ya todos hemos dicho en varios momentos en la conferencia, el municipio especial Isla de la Juventud, que no confirma casos de COVID. Los 12 municipios que representan el 53,6% de toda la incidencia por COVID-19 durante los últimos 15 días, todos de la provincia de La Habana. Ayer la tasa de incidencia mayor en el Cerro con 612,3, Habana Vieja con 534,9, Centro Habana con 518,4 y después Guanabacoa, Boyeros, Arroyo Naranjo, Marianao, Regla, San Miguel del Padrón, Cotorro, 10 de octubre y Larissa, en ese orden, de tasa mayor a tasa menor, pero de todas formas concentrado aquí, reitero, el 53,6% de la incidencia por COVID-19 en los últimos 15 días. De esta forma, La Habana, como se puede ver en el gráfico, una curva que independientemente de la disminución en el día de hoy, pero que se mantiene elevada. Mayabeque con una curva que se mantiene elevada también y un poco casi al incremento. Y Cuba con 31 eventos activos en el día de hoy. De ellos, en La Habana 11, en Artemisa 1, en Mayabeque 2, en Matanzas 1, en Cienfuegos 3, en Santi Espíritus 3, en Camagüey 2, en Holguín 3, en Guantánamo 1, en Santiago de Cuba 4 eventos, evidenciando el mayor riesgo que existe en estos territorios. De esta forma, en Cuba, de los 117.097 pacientes que se han diagnosticado con COVID-19,
se mantiene ingresado el 5,1%, 5.988. De esos 5.988, el 97,8%, o sea, 5.858, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 9 personas con COVID-19 y ya suman 741 fallecidos, que eso da una letalidad de 0,63%, igual a la del día de ayer, que para nosotros muy insatisfecho, pero por debajo de la del mundo, que es de 2,08%, y la de las Américas, que es de 2,43%. 54 personas que han retornado después del diagnóstico de la enfermedad, 2 evacuados al inicio de la pandemia, y en el día de ayer 949 altas. Cifra que hace que el balance sea nuevamente negativo. 110 menos que el número de confirmados. Se atienden en la terapia intensiva, altas ayer 949, ya lo dije, para un acumulado de 110.312. Y se atienden en las terapias intensivas una cifra elevada de casos confirmados de COVID. 130, 3 más que el día anterior, 49 críticos y 81 graves, traduciendo la gravedad del cuadro clínico. De esta forma, se dan cuenta de la situación epidemiológica que enfrenta el país, muy riesgosa en estos momentos. Y el mundo, no vamos a detenernos, más de 728.000 casos confirmados en el día de ayer y más de 11.000 personas perdieron la vida. De esta forma, Gisela, ponemos en evidencia que tenemos todavía que seguir trabajando muy duro. Muy compleja hoy la situación epidemiológica, doctor. Le agradecemos por toda la información. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Al cierre del día de ayer, la nación confirma 1.116 nuevos enfermos con el nuevo coronavirus. Lamentablemente, 9 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. La nación acumula desde el inicio de la epidemia y hasta la fecha 741 decesos por COVID-19, 130 cubanos hoy en terapia intensiva. Preocupantes, alarmantes cifras en esta jornada, en este sentido, la cifra más alta de pacientes en unidades de cuidados intensivos de todo el país en una jornada. Por tanto, la atención siempre sobre esta estadística, a usted que se mantiene informado y también a toda la población que debe extremar las medidas. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada, La Habana y Holguín, Ciego de Ávila y el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por COVID-19. Nosotros nos vamos a una pausa para de inmediato entrar en la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19. Como cada lunes, segundo momento de esta conferencia de prensa dedicada a la estrategia cubana de vacunación masiva anti-COVID-19, nos acompañará en esta explicación y en este recorrido siempre la intérprete de lengua de señas Maciel Suárez, bienvenida. Y hoy nuestro invitado nos viene a hablar del candidato Soberana Plus, el único pensado, aprobado por la autoridad regulatoria, el Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, para convalecientes, personas que ya han padecido la COVID-19, pero también el candidato vacunal que es refuerzo del Soberana 02. Tengo el gusto de presentar en el estudio al doctor en ciencias, al máster en ciencias Arturo Chan Monteagudo, doctor, investigador principal del ensayo clínico de Soberana Plus y quien es vicedirector también del Instituto de Hematología e Inmunología. Bienvenido, doctor, un gusto tremendo tenerlo hoy aquí. Muy buenos días, Gisela, muchas gracias por habernos invitado. Doctor, ¿cómo marcha hasta este momento el candidato vacunal Soberana Plus? A medida que aumenta el número de contagios, las personas recuperadas de COVID-19, crece la expectativa entre la población
para saber, tener detalles en qué consiste este candidato vacunal anti-COVID-19, sobre todo a partir del reconocimiento de los alentadores resultados en materia investigativa. Lo veíamos, los resultados son bien esperanzadores. También sabemos que Soberana Plus ya en fase 2 de ensayos clínicos. Hasta este momento, ¿cómo marcha? Bueno, los ensayos clínicos hasta este momento marchan de una manera excelente. Nos encontramos en lo que llamamos fase 2 del ensayo clínico con la vacuna Soberana Plus. Para explicarle a la población que nos está escuchando, los ensayos clínicos son investigaciones en seres humanos que se realizan con el objetivo de demostrar primero que el producto, en este caso el candidato a vacuna, es seguro y que además el producto es inmunogénico y es eficaz. Los ensayos clínicos se dividen por etapas. En una etapa, fase 1, sobre todo se analiza la seguridad del candidato vacunal. En una etapa, fase 2, que es en la que nos encontramos, se mide la inmunogenicidad del candidato vacunal, que esto quiere decir que se trata de evaluar si los anticuerpos protectores que crea esta vacuna pues son más elevados después de ser recibidos por las personas. Y en los ensayos clínicos de vacuna, pues después normalmente viene otra etapa, que son los ensayos clínicos fase 3, en los cuales se mide la eficacia. Fase 2 sabemos que se ha dividido en dos etapas. La fase 2, en este caso de Soberana Plus para convalecientes. ¿En qué ha consistido? ¿Cuáles han sido las diferencias, doctor? Sí, este ensayo clínico fase 2 ha tenido la característica que se ha dividido en dos etapas, un 2A y un 2B. Esto fue necesario porque en la etapa fase 1 de seguridad no se incluyeron personas mayores de 60 años. Entonces, en este ensayo clínico fase 2, primero en una etapa 2A, se evaluaron personas entre 60 y 80 años de edad en un grupo muy reducido. Y los resultados de esta investigación entonces condicionaron el paso a una etapa más amplia, 2B, en los que se incluyeron voluntarios entre los 19 y los 80 años de edad. ¿Qué se espera de este ensayo clínico? Hasta el momento sabemos que los resultados del fase 1 han sido alentadores. ¿Qué se espera con estos resultados? ¿Y cuál es la perspectiva futura de Soberana Plus? Bueno, en esta etapa fase 2 se espera terminar de demostrar lo que ya hemos evidenciado en la fase 2A, que el producto, además de ser seguro en todos estos grupos de edades, es altamente inmunogénico. Es decir, que es un candidato a vacuna que una vez administrado en las personas convalecientes eleva de forma significativa los títulos de anticuerpos protectores contra la enfermedad. ¿Cómo se ha comportado la presencia de eventos adversos, doctor? El perfil de seguridad de este candidato vacunal ha sido excelente. Hemos, sobre todo en el grupo de 60-80 años de edad del fase 2A, hemos encontrado incluso mucho menos eventos adversos que en los grupos poblacionales anteriores, y esto ha demostrado que es un candidato vacunal muy seguro. ¿Qué importancia reviste, doctor, la realización de un ensayo clínico como este, pensado para personas que ya fueron víctimas de la COVID-19, ¿no? ¿Qué importancia reviste para Cuba y para el mundo, pensando que también cada día se enferman más en el mundo con el virus SARS-CoV-2? Bueno, primero que todo existen evidencias científicas y prácticas de que las personas convalecientes de la COVID-19 pueden volver a enfermar. Y este es un grupo en el cual la percepción del riesgo de la enfermedad es altísima, un grupo que demanda ser protegido como personas, y por supuesto que las autoridades sanitarias y el sistema de salud pública de Cuba pues ha trabajado en conjunto para poder contar con este candidato vacunal que no solo va a proteger a los convalecientes, sino que va a ser una dosis de refuerzo para las personas que reciban otras vacunas. Además de que como una ganancia secundaria, por decirlo de esta forma, va a permitir elevar los títulos de anticuerpo, va a permitir elevar el nivel inmunitario en personas convalecientes que sean donantes de plasma, y que con este plasma
en vez de transfundirlo de forma directa a personas que estén en estado grave y crítico, se pueda purificar y producir un medicamento que se llama gamma-globulina humana hiperinmune y que va a permitir salvar vidas a personas que estén padeciendo la enfermedad. Sobre este tema vamos a ampliar. Le propongo, doctor, una pausa porque estuvimos la semana pasada en el Instituto de Hematología e Inmunología. Allí conversamos con muchísimos voluntarios de este ensayo clínico de Soberana Plus y queremos compartirlo a continuación. Nadie quiere enfermar ni ver a los suyos en esa delicada situación de salud. Yo trabajo en la terapia, hacemos muchos procederes invasivos con los niños positivos y después de 10 meses trabajando con el COVID es que me vengo a infectar y por suerte pasó una fase asintomática porque di positiva por un PCR que nos hacen de control. Ya tuvimos el riesgo de enfermarnos, el miedo de exponer a la familia y entonces eso no queremos que vuelva a pasar. Para evitar una posible reinfección con el virus, el Instituto Finlay de Vacunas ha apostado por un candidato vacunal para quienes han padecido ya la COVID-19. Cada una de las fases se extiende hasta 28 días. En el caso de la etapa 2A, fue una evaluación preliminar en personas convalecientes entre 60 y 80 años. Se hizo un corte a los 14 días de este estudio para demostrar que la vacuna era inmunogénica, así que era capaz de producir niveles protectores de anticuerpos, lo que se alcanzó y que permitió entonces abrir la etapa 2B, que es donde nos encontramos. En el Instituto de Hematología e Inmunología, sede principal de los ensayos clínicos de Soberana Plus, también confluyen los profesionales que evalúan las buenas prácticas clínicas. El CENSE ha acompañado todo el desarrollo del ensayo clínico de Soberana Plus desde su inicio, desde el proceso de la confección del protocolo, a través de todas las visitas que se hacen previa al inicio, para poder garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y las regulaciones vigentes para la investigación en seres humanos. Nuestra misión fundamental también está enfocada a que todos los datos que se obtienen del estudio sean creíbles, sean precisos y sean exactos, y después son los que se utilizan para el procesamiento final de toda la información del estudio. Solo una dosis de Soberana Plus coloca a la persona que sufrió las consecuencias del virus SARS-CoV-2 en mejores condiciones para enfrentar la enfermedad. Con Soberana Plus, único candidato vacunal en ensayos clínicos para convalecientes, Cuba explora un camino cada vez más esperanzador, dado el alto número de personas contagiadas hasta la fecha. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos hablando sobre Soberana Plus, candidato vacunal anti-COVID-19 para convalecientes. Doctor, muchos se conectan a esta hora y me preguntan, ¿no está Manvisa también como un candidato vacunal pensado para recuperados, pacientes ya que padecieron la COVID-19? ¿En qué se diferencian? Decimos que es el único candidato vacunal para convalecientes en Cuba. ¿Es así? Sí, afortunadamente en Cuba contamos con un segundo candidato vacunal que es Manvisa, que también va a ser un candidato vacunal para convalecientes, un candidato vacunal que va a funcionar como una dosis de refuerzo. La diferencia es que Manvisa es un candidato vacunal que se va a administrar por vía mucosal, es decir, apuesta por un mecanismo de administración diferente, y en este momento se encuentra en estado de evaluación por las autoridades regulatorias para comenzar los ensayos clínicos. El único entonces en ensayos clínicos es Soberana Plus. Hasta el momento es Soberana Plus. ¿Será Soberana Plus la apuesta de Cuba para convalecientes? Está por demostrar. Y cuando terminemos los ensayos clínicos, entonces las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba tomarán las decisiones. Pero lo bueno es que en Cuba tenemos muchas variantes, tenemos varias vacunas que van a poder ser aplicados en grupos poblacionales específicos, y es una gran ventaja. Doctor, algunos televidentes nos preguntan, sobre todo porque ya padecieron la enfermedad y están interesados, ¿cómo participar de los ensayos clínicos? Bueno, en este momento, hoy estamos vacunando las últimas personas de los 430 que van a participar en el ensayo clínico fase 2 de Soberana Plus. Próximamente, lo que debe ocurrir es que comiencen los ensayos clínicos de la vacuna Manvisa,
y probablemente también se autorice el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus ya en grupos especiales de población, que es lo que se ha conocido como proyectos de intervención. ¿Por qué una sola dosis? Nos pregunta Orlando desde Camagüey. ¿Por qué solo una sola dosis? La vacuna Soberana Plus se administra en una sola dosis porque está pensada para personas ya vacunadas. Desafortunadamente vacunadas, muchas de ellas con la infección natural del virus. Y se ha demostrado que con un nuevo reto, un solo reto a la inmunidad de estas personas, se despiertan las células de memoria que tienen estas personas convalecientes y es suficiente para crear anticuerpos protectores. Usted comentaba un tema bien interesante y se trata de la gamma globulina a partir del plasma de donación de estos recuperados de COVID-19. ¿En qué momento estamos? Sabemos que existe ya, se hablaba al inicio de la pandemia de un plasma hiperinmune que ayudaba a los pacientes en terapia intensiva, pero estamos hablando de otro plasma, los que se recogen a partir también de la extracción de pacientes ya vacunados con Soberana Plus. ¿Es así, doctor? Sí, es así. En nuestro país hay una gran experiencia en la producción de gamma-globulinas hiperinmunes. Para explicarle a la población de qué estamos hablando, una gamma-globulina hiperinmune es la purificación de anticuerpos específicos contra una enfermedad, que estos anticuerpos se obtienen a partir de donaciones de personas que tienen altos títulos de anticuerpos. Y por lo tanto, al tener este medicamento en forma de anticuerpos purificados, pues evita las complicaciones que tienen las transfusiones de plasma, al mismo tiempo que se pueden administrar en las personas dosis más elevadas de los anticuerpos de una transfusión de plasma. Doctor, nos comenta una usuaria en redes sociales, ¿estará presente el placebo en este ensayo clínico? Sí, en el ensayo clínico fase 2 está presente el placebo. Es la única forma de cumplir con las buenas prácticas clínicas y de cumplir desde el punto de vista científico con la demostración de la hipótesis de que el candidato vacunal es inmunogénico. Lo especial que tiene la administración de placebo en este ensayo clínico fase 2 es que primero está en una relación 4:1, es decir, la cantidad de personas que reciben placebo es muy pequeña, y en segundo lugar que el día 28, cuando se haga la consulta final, todos aquellos que recibieron placebo y que por supuesto no lo sabían, ni nosotros los investigadores tampoco sabíamos que ellos habían recibido el placebo, pues ese día 28 serán vacunados y saldrán protegidos contra la enfermedad. Doctor, se reitera la interrogante, ¿cuándo los convalecientes a la COVID-19 podrían vacunarse? ¿De qué tiempo estimado estamos hablando? ¿Tendrían que esperar a culminar los ensayos con Soberana Plus? Bueno, eso depende mucho de el avance de los ensayos clínicos y de las autoridades regulatorias de nuestro país. Yo diría ya con una opinión muy personal que cuando estemos culminando estos ensayos clínicos fase 2, que han características muy especiales, prácticamente muy similares a un ensayo clínico fase 3, solo que con menor cantidad de personas, que hay evidencias suficientes desde el punto de vista de la seguridad y la inmunogenicidad del producto para aprobar un uso de emergencia y comenzar a vacunar ya personas convalecientes. Pero te reitero que esto depende de las autoridades regulatorias de nuestro país. Hay un camino todavía, un camino necesario que debe ser también evaluado por parte de todos los profesionales, los científicos cubanos. Le propongo hacer una pausa, doctor. Conversamos hoy en nuestra conferencia de prensa con el doctor Arturo Cham Monteagudo, investigador principal de los ensayos clínicos de Soberana Plus. Si usted está conectado, nos puede enviar también su interrogante. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Chama, lávate las manos. Chama, lávate las manos. Chama, lávate las manos. Hace todo el día desde muy temprano. Y el jabón me trae y el agua me mira como alguien cercano. Chama, lávate las manos, dice toda la gente, y yo froto y froto insistentemente. Un dedo, dos dedos, los 10 nuevamente. Y arriba y abajo, jabón detergente.
¿Te lavaste las manos, chamaquili? Me pregunta papá y yo de repente no me puedo aguantar y le respondo, no nota que la tengo transparente. Y continuamos hablando en nuestra conferencia de prensa sobre Soberana Plus, candidato vacunal anti-COVID-19 del Instituto Finlay de Vacunas, pensado para convalecientes y también de refuerzo de Soberana 02. Doctor, nos se conectan siempre porque de alguna manera también genera mucho interés a partir de las dudas, son términos muy técnicos. Me dice alguno, yo soy hipertenso, por ejemplo, Manuel me dice, ¿cómo manejar la hipertensión en el ensayo clínico? Pasé mucho trabajo con la hipertensión durante mi convalecencia. Sí, muy interesante esta observación del televidente. Hay muchas personas que tienen la opinión que la vacuna está provocando hipertensión arterial como evento adverso. Déjenme esclarecerle primero que en estos ensayos clínicos para convalecientes, los criterios de inclusión al mismo nos han permitido incluir sujetos que tienen enfermedades crónicas, pero que tengan enfermedades crónicas compensadas. Es decir, si es hipertenso, que tenga cifras de tensión arterial adecuadas, si es diabético, que tenga cifras de glicemia en ayunas adecuadas. Y lo que ha ocurrido en estos ensayos clínicos e incluso en los proyectos de intervención a grupos vulnerables como el personal de la salud es que hemos encontrado muchas personas hipertensas, sobre todo de edades jóvenes, pero hipertensas previas a la vacunación. Yo diría que desde la década del 80 que comenzaron los grandes programas de pesquisaje masivo de la hipertensión arterial en nuestra población, creo que este momento de ensayo ha sido uno de los momentos, sin proponérselo, de descubrimiento de nuevos casos de hipertensión arterial, sobre todo en las personas jóvenes. Entonces lo que está ocurriendo, personas son hipertensas, acuden a vacunar, tiene supuesto en un momento de estar normotenso, pero posterior a la vacunación, pues se sigue demostrando que eran personas hipertensas y que requieren un tratamiento. ¿Y por qué esto ocurre, doctor? ¿No debería no ocurrir en este caso? Es decir, que la vacuna no sea un predisponente, ¿o es que ya es un en ese momento? Hasta ahora las evidencias que tenemos es que la vacuna no es un factor, sino que se están descubriendo personas hipertensas por la sencilla razón de que le estamos tomando la presión arterial antes de vacunarla y en un seguimiento activo después de la vacunación. Pero no hay ningún elemento científico para pensar que algún componente de la vacuna pueda elevar la tensión arterial. Sí, por supuesto, hay un componente psicológico. La persona acude a vacunarse, está nerviosa, piensa que el producto que le van a administrar, como está en un ensayo clínico, pudiera provocar algún daño a su salud y evidentemente en ese momento muchas personas exhiben cifras tensionales elevadas. Sin embargo, si usted no lo hubiera vacunado y le estuviera registrando su tensión arterial, la mayoría de estas personas también tendrían la presión elevada. Presión emotiva. Estamos hablando quizás de una presión emotiva, como le dicen los abuelos. Sí, aunque para ser sincero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos tienen la presión elevada porque la tenían independientemente de haber acudido al médico. Se ha demostrado después en un seguimiento durante 5 días de toma de tensión arterial en sus consultorios del médico de la familia que las personas tenían las cifras elevadas y no tuvo que ver con, vamos a decirlo, el susto de ir a vacunarse. Doctor, ya en los finales de nuestro espacio, pudiéramos reiterar cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de este ensayo clínico de Soberana Plus. Sí, es muy buena tu pregunta. Los criterios de inclusión y exclusión de este ensayo clínico son personas entre 19 y 80 años de edad que si tienen enfermedades crónicas estén compensadas y que tengan más de 2 meses del alta. Pero no confundamos los criterios de inclusión y exclusión de un ensayo clínico con los criterios que se van a aplicar en el futuro para administrar la vacuna Soberana Plus. Casi no va a haber, excepto las alergias a algún componente de la vacuna, no vamos a tener ninguna contraindicación para el uso de esta vacuna de subunidad, que es una vacuna muy segura. ¿Casos de reinfección han tenido en el instituto? Los casos de reinfección que hemos detectado han sido personas que los hemos llamado para incluirnos en el estudio y que no han podido asistir
por estar PCR positivo. Pero hasta el momento no hemos evidenciado ninguna persona vacunada con Soberana Plus que haya tenido reinfección. Doctor, un último mensaje. Aquellas personas que ya han recibido Soberana Plus deben cuidarse. Sí, tenemos que seguir cuidándonos porque todavía está por demostrar la eficacia, si la vacuna es capaz de cortar la transmisión de la enfermedad o solamente va a prevenir formas graves o formas moderadas, y por lo tanto además pueden aparecer formas mutantes que en algún futuro se incluirán en la Soberana Plus, pero que hoy todavía no están. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos y demostrar que todos somos soberanas. ¿Cuándo debe concluir el fase 2? El fase 2 debe concluir en 28 días a partir del día de hoy, que estamos aplicando la última dosis a los últimos voluntarios. Bueno, pues entonces un largo camino. Le deseamos todo el éxito a los investigadores del Instituto de Hematología, también del Instituto Finlay de Vacunas. Las gracias por participar hoy en nuestra conferencia de prensa, por aclararnos ese largo camino también de investigación necesario, prudente, para obtener los mejores resultados para las personas que ya han padecido la COVID-19. De esta forma estamos poniendo punto final a nuestro espacio. Siempre hasta ahora recordarle nuestro mensaje de prevención: cuídese mucho, proteja a la familia y extreme las medidas en tiempos de altas cifras de COVID-19. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.